Hola amigos, bienvenidos. Presentamos en esta ocasión una cámara fotográfica marca Nikon, modelo Teletouch 300 AF, que significa enfoque automático. Esta cámara utiliza rollo de 35 milímetros y es sensible a las condiciones de iluminación. Esto significa que si estás en un lugar con mucha luz o sol, va a desactivar de manera automática el flash, y si por el contrario estás en un lugar con poca iluminación, de manera automática va a activar el flash. Se puede deshabilitar el flash de manera manual con un botón, el cual vamos a explicar posteriormente. En este momento les quiero mostrar que la cámara está entera, está en muy buenas condiciones, pero pueden ver, no tiene ningún daño estructural. Okay. Vamos a ver la parte posterior. Tenemos un rollo instalado ya en estos momentos, ya está engranado, listo para usarse, para hacer las pruebas. Okay. Y aquí vamos a verlo desde este punto. Está hecho en Japón. Utiliza una batería de 6 volts de litio, la cual al final de este video vamos a mostrarla para que tengan referencia. Ok, y bueno, ahí está. Ok, vamos entonces con la prueba. Vamos a abrirla hacia abajo. Esto es hacia abajo y luego a la izquierda. Ahí está. Ok, lentes originales de Nikon. Aquí abajo son los botones a los cuales me refería hace unos instantes. El botón de la derecha, este que vemos aquí, con este botoncito podemos desactivar el flash de manera manual. También tiene su botón de temporizador al lado izquierdo, y por último este botoncito pequeño que es para rebobinar. Con la punta de un lápiz o una pluma lo pulsan y con eso comienza a rebobinar el rollo. Ok, bueno, entonces aquí ya está listo. Este es un botón para qué tan lejos o cerca se encuentra el objetivo. Vamos a activarlo. Está. Okay, visto de enfrente. Otra vez. Ok. Antes de hacer la toma, aquí en este recuadro van a ver una pequeña luz roja. Está. Es una LED. Vamos a verlo mucho mejor desde este ángulo. Vamos a darle. Ok. Ahí está. Ok. A ver. Estoy batallando un poco con la claridad, pero bueno. Ahí está otra vez. Ok. Un toque ligero y la lente está lista. Ok. Ahora sí vamos a dar el primer disparo. Vamos a tener el flash bueno, esto es automático. Y aquí podemos ver que está un rayo pintado, y del lado derecho está un rayo más otro rayo, el cual significa que será más intenso el destello del flash. Vamos a dejarlo un solo rayo y vamos a dar la primera toma. Esta primera toma lo va a activar el flash de manera automática porque no está recibiendo ninguna luz, es decir, estoy con poca iluminación. Ahí está. Otro más, para que vean qué tan rápido carga el flash entre toma y toma. Ahí está. Okay. Ahora vamos a lanzarle una luz intensa aquí en este punto, y por lo tanto deberá de tomar la foto sin activar el flash. Ahí está. Ok, visto desde este ángulo sería así. Bueno, aquí sí lo tomó. Depende mucho del ángulo, les digo, ahí está. Ahí está otra vez. Ok, vamos a quitar la antorcha y ahora sí el flash. Ok, vamos a darle más intensidad al flash. Atrás ya lo moví, le puse donde están los dos flash pintados. La toma. Ok, y sí, se ve un poquito más intenso. Ok, y otro más. Ok,
Vamos a darle otra vez iluminación lo más fuerte que se pueda y directo aquí. Ok, ahí está. Ok, otra vez. Si se fijan, los disparos son muy rápidos entre uno y otro. Okay. Otro. Ok, ahí está. Ok. Vamos a desactivar la antorcha. Vamos a hacer un disparo. Va a ser un poquito complicado a una mano estar agarrando el celular y la otra con una sola mano apretar aquí y a la vez el... A ver, vamos a tratarlo de hacer una forma. Ok, aquí me voy a apoyar. Voy a apretar esto y voy a darle aquí. Ahí está. Ahí desactivé el flash. Ok. Si no lo presiono esto, vean lo que sucede. Ok. Ahora lo voy a presionar otra vez. Ahí está. Ok. Es un botón que nos sirve precisamente para deshabilitar el flash. Ahora vamos a ver el temporizador. Ahí está. Aquí nos dice que ya está listo para la toma. Entonces igual. Vamos a darle. Ahí está. Solito. Ahí está. Un solo toque bastó. Otra vez. Aquí no es como en otras cámaras que le tienes que presionar el disparo. Aquí solito lo hace. Ahí está. Vamos a darle iluminación. Ah, ok. Ya está rebobinando. Ya se acabó el rollo. Ok. Pues por lo visto ya terminó. Solito, en cuanto se acabó el rollo, solito comenzó a rebobinar. Ahí está. Listo para llevarlo al revelado. Ahí está. Okay. Este es el rollo que utilizamos. 35 milímetros. Ok. Un rollo de prueba. Por dentro está impecable, está perfecta la cámara. Okay. Ahí está. Vamos a recorrerle un poquito esto. Ahí está. Okay. No forzarlo para evitar que se dañe la cámara. Bueno, pues ahí lo tiene. La cámara está perfecta. Lleva a cabo sus funciones todo bien. Todo perfecto. Ahí está. Ok, sí, por supuesto. Vamos a abrir. Me voy a auxiliar aquí con un pequeño cuchillo para abrir la compuerta. Okay. Ahí está. Quiero mostrarles la pila que usa. Batería. Ahí está. Esta es la batería que utiliza este tipo de cámaras. Okay. Al menos este modelo así es. Ahí lo tienen. Y ahí está. Ok. Bueno, pues eso sería todo, amigos. Muchas gracias. Cualquier duda, comentario, estamos más que a la orden. Gracias.